Buenos días. Estamos nuevamente aquí para continuar con nuestro estudio teológico de bibliología y vamos a continuar con la lección número 8. En esta lección número 8 vamos a ver la palabra de Dios y su obra, cómo obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero recordando la clase anterior, vimos que estudiamos la perfección de la Biblia. Y para hacer un recordatorio, vimos el área individual de la perfección de la Biblia, los retos, los ataques que hay a la palabra de Dios en el área individual, en el área de familia, en el área de la comunidad cristiana y el área que saca de cualquier casilla a un cristiano es el área de la nueva revelación. No la revelación bíblica, sino la que se inventan los humanos, los hombres, las mujeres, los cristianos. Y luego vimos la idoneidad de la Biblia. Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Pero ahora vamos a ver cómo obra, cuál es la obra de la palabra de Dios. Es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo que ahora vamos a estudiar, para que reconozcamos lo que verdaderamente vale tener la palabra de Dios entre nosotros, en nuestras manos, a nuestro alcance. Oremos. Padre amado, bendito, muchas gracias porque nos permites la oportunidad de estudiar tu palabra, de compartirla y de meditarla. Muchas gracias, mi Dios amado. Te pido que tu Santo Espíritu nos ministre para poder llegar hasta donde tú estás con olor grato. Gracias, mi amado Padre, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, vamos a ver que el autor de Hebreos toma tiempo para hacernos ver lo importante y maravillosa que es la palabra de Dios. Rápidamente vayamos a Hebreos. Vamos a tener una lectura en Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos capítulo 4, y vamos a leer dos versículos. Los versículos 12 y 13. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bendito Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, para entender lo que nos vas a decir. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el inspirado autor de Hebreos escribe gráficamente la diferencia entre la palabra de Dios y cualquier otra palabra. Todos los creyentes a través de este libro son exhortados a dar atención a la Biblia. Israel no le dio mucha atención. Fallaron en no creer en la palabra y las consecuencias fueron imperdonables. Veamos algunas obras de la palabra de Dios. Hay muchas obras, vamos a ver algunas. Primero, en el versículo 12 que acabamos de leer dice, la palabra, porque la palabra de Dios es viva, viva, viviente, trabaja siempre y su mensaje vivifica el corazón humano. Por consiguiente, la palabra de Dios no está muerta,
vive y llena de vida el corazón del cristiano, del creyente, del que la lee. Y el creyente llega a ser viviente, igual que la palabra. Habla de vida animada. La palabra de Dios es viva y da vida. La palabra viviente es un presente activo, indica vida continua. La palabra de Dios. Ahora, la Biblia es continuamente viva. Hay algo moderno y contemporáneo sobre la Biblia. Mucho tiempo atrás, cuando los autores inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra de Dios, esas palabras fueron vivas para esa generación que estaban escribiendo. Ahora, miles de años más tarde, cuando aparecemos nosotros, leemos estas mismas palabras y son tan vivas y frescas como si hubieran sido escritas hoy en la mañana. Qué interesante. La Biblia es la palabra eterna de Dios. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Más claro no se puede. Estamos hablando de la viva palabra de Dios. La palabra escrita de Dios nos introduce a la palabra viviente de Dios y a su vida santa. En 1 Tesalonicenses 2:13, oigamos lo que ahí dice. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que somos creyentes. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y esta es la oración que hizo el Señor Jesús para nosotros, los que íbamos a creer después. Bien, ¿qué vimos? Que la palabra de Dios es viva y da vida y vivifica y es viviente. Bien, pero también ahí mismo en el pasaje que leímos dice, es viva y eficaz. Muy bien, eficaz. Hace exactamente lo que Dios desea. La palabra de Dios da energía y trae vida donde hay muerte. La palabra de Dios trae actividad donde ha habido inactividad. Pongamos una ilustración. Oigamos esto, es una ilustración. Esto fue lo que experimentó un señor Carlos Spurgeon cuando tenía 16 años. Un día, cuando él iba a un lugar, fue sorprendido por una tormenta de nieve. Él se detuvo en una pequeña capilla metodista. El predicador de ese día no había podido llegar debido a la tormenta. Así es que un hombre común comenzó a hablar solo unas palabras improvisadas. Escogió como su texto en verso del libro de Isaías 45:22, en el cual dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Bien, este hombre, el que estaba hablando, leyendo la palabra de Dios, un hombre cualquiera, haciendo lo mejor que podía, seguía repitiendo ese versículo. Mirad a mí y sed salvos, dirigiendo sus palabras. El señor Carlos Spurgeon, el hombre, dijo, joven, Dios dice, mirad a mí y sed salvos. A través de ese versículo, Carlos Spurgeon, que era el joven que estaba ahí de 16 años, tuvo la experiencia de la conversión. Se convirtió en cristiano, se convirtió al Señor y llegó a ser el más grande
predicador de su tiempo. La palabra de Dios hizo mella en su corazón, en su mente, en su vida, en su ser. Y él fue cambiado, transformado. Ahora, la Biblia es un libro viviente y un libro poderoso porque su personaje central no es un personaje ficticio, no es un personaje inventado, es real y tiene poder. Cuando tú y yo abrimos este libro especial, somos traídos cara a cara con el Dios viviente y, y así practicamos su palabra y nos dará vida. Si practicamos su palabra, nos dará vida. Qué bueno lo que estamos entendiendo de la palabra de Dios. Vamos a confirmar esto de que nos da vida, su palabra nos da vida en Juan 5, 24, 25. Vamos a la palabra de Dios. En Juan 5, 24, 25 dice así. Dice el 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Se dan cuenta cómo nos da vida la palabra de Dios? Y esta es palabra del Señor Jesús el que está diciendo eso. Bien, estamos viendo cómo la palabra nos da, es eficaz, hace lo que Dios quiere que haga. Y muy bien, siguiendo, vamos a ver que además la palabra siempre allá en el versículo, vamos a ver, estamos en Hebreos 4, vamos a volver a Hebreos 4, a ver qué nos dice ahí. Bien. Y veamos lo que nos dice en el versículo 12 al final. Dice, además de que viva la palabra de Dios y es eficaz, es cortante, igual que toda espada de dos filos. Bien, en base a eso, veamos. Más afilada que cualquier espada, la palabra de Dios corta, agujerea. Dice Efesios 6, 17. Tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Más afilado significa cortante, es penetrante como ninguna otra espada. Hagamos otra ilustración, igual a la que hicimos anterior. ¿Alguna vez ha oído usted a alguien decir, cuando está el pastor, el siervo, el maestro, el predicador, está al frente predicando, ha oído decir, me gustaría salir de la iglesia sintiendo como he estado ante Dios? Cuando la gente sale de ahí, sale bien interesada, bien bendecida. Me gustaría salir de la iglesia sintiendo como que he estado ante Dios. Claro, Dios le ha estado hablando por medio de la persona que está al frente, leyendo palabra de Dios. Si la palabra es predicada bajo la unción del Espíritu Santo, la vas a sentir. En el libro de los Hechos, en el 7:54, se nos relata el poderoso mensaje de Esteban. Y oyendo esas cosas, es decir, la palabra de Dios, se enfurecían, la gente se enfurecía en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Recuerda, es la espada del Espíritu, no la espada del predicador o del cristiano que está ahí. No, es el Espíritu Santo que está hablando.
yo tengo conocimiento de alguien que acudía a las reuniones en las cuales yo tenía la oportunidad de predicar. Y esa persona, cuando estábamos en el momento, el preámbulo que se da a la reunión, saludándonos, cantando y todo, no había problema. No más comenzaba la palabra de Dios, la persona como que estaba poseída, comenzaba a molestar, a interrumpir. Dios mío, no disimulaba que esa persona andaba con el mero demonio adentro. Y esa situación la vemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios penetra, molesta. Y veamos lo que dice aquí en Hechos con Esteban, cuando él predicaba. Se enfurecían en sus corazones los que estaban oyendo y crujían los dientes contra él. ¿Por qué? Porque la espada era del Espíritu Santo, no el predicador, no Esteban. Era el Espíritu Santo, Dios, que hablaba y llegaba hasta donde ellos las sentían. Bienvenido, David. Ya, Así me dije, fíjate que si me hubieras avisado antes. es que estás comiendo. Va, puede continuar. Además de que es afilada, que es una espada penetrante, cortante, además entra, fácilmente penetra a través de cualquier cosa. Dice que hace la división del alma y el espíritu. Aquí hay que saber entender. Hace la división del alma. El hombre es cuerpo, la vida física, alma, la vida mental y vida intelectual y espíritu, la vida espiritual. Hasta que uno es salvado, su espíritu está muerto y embalsamado en su alma. El alma es el asiento de su conciencia. En la caída de Adán, el espíritu del hombre fue separado de Dios y resultó muerte. Cuando la palabra de Dios penetra nuestras almas, divide el espíritu del hombre de la tumba de su propia alma. Una vez que esto toma lugar, el espíritu de Dios gobierna el espíritu del hombre y la toma del alma y del cuerpo es posible. Este es un cuadro de lo que pasa interiormente cuando nosotros somos salvados. Cuando nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro suficiente Salvador y decimos, sí, recibo a mi Señor, sí, acepto a Cristo, sin pensar en problemas, se va a enojar mi mamá, se va a enojar el vecino, ya no voy a tener amigos, ya. No, es el Espíritu que el Espíritu Santo ha penetrado como espada penetrante y nos ha tocado. Y en ese momento hay una transformación. Bien, estamos viendo que es cortante, que es penetrante, que agujerea. Mira, estoy grabando aquí, después me decís. También la palabra de Dios es inquisitiva, discernidor, crítico. A menudo algunos son críticos de la Biblia, pero la Biblia es el crítico infalible. Ser un crítico significa juzgar, discernir y analizar la palabra de Dios. Busca en los huecos internos de nuestro ser y explora todos nuestros motivos. ¿Cómo puede una persona estar segura de su salvación? ¿Cómo puede? Respuesta. Al exponer su corazón a la espada penetrante de la palabra de Dios, porque tarde o temprano esa espada encontrará si es hijo de Dios o si es nada más alguien que está fingiendo. La palabra de Dios escudriña e investiga. Por ejemplo, ¿alguna vez pensaste si oíste algún pastor o algún evangelista que te hablaba directamente a ti? La palabra de Dios revela tus pensamientos. Igualmente revela tus intenciones o motivos. La palabra de Dios ilumina la esquina oscura de
mi vida. Dice que discierne pensamientos e intentos del corazón. Otras personas ven lo que hacemos, pero la palabra de Dios examina por lo que hacemos y lo que no hacemos. Muy bien. ¿Cuánto te falta ahora que no estuve? Ya me falta poquito. ¿No? ¿Qué querías? Es que estabas comiendo, por eso no te llamé. Vale, vamos a ir concluyendo ya. Dice, recordemos, hermanos, recordemos que la Biblia es la palabra de Dios personal para nuestras vidas. Ella, la palabra de Dios, habla directamente a nosotros. Recordemos, es una espada viviente, una espada física. Apuñala a las personas vivas y las mata. Nuestra espada, la Biblia, la espada espiritual, apuñala a las personas y les da vida. Si ellas se abren a su consejo, de lo contrario, se volverá en juez de ellas. Dijo el Señor en Juan 12:48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado le juzgará en el día final. Juan 12:48. Bien, estamos viendo cómo ahora hay obra, la palabra de Dios obra en nuestras vidas, en la vida de alguien, cuando estamos hablando. Ya vimos cómo obra. Quiero hacer algunas preguntitas, como siempre, y yo misma las contesto. Aquí va la primera pregunta de lo que hemos estudiado en este momento. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva? La respuesta, porque vivifica el alma y es para vida eterna. Porque decimos que la palabra de Dios es eficaz. Produce en el oyente el deseo de buscar a Dios. Otra pregunta. Dice, ¿en qué sentido la palabra discierne las intenciones del corazón? La palabra penetra y nos examina según la voluntad de Dios. Miren qué interesante. Todo lo que hemos visto durante este tiempo que el Señor nos ha permitido de estudiar la lección número 8, la palabra de Dios y su obra. Obra porque la palabra de Dios es viva. Obra porque la palabra de Dios es eficaz. Porque la obra también porque la palabra de Dios es cortante, penetrante. Y obra también porque la palabra de Dios es inquisitiva, es escudriñadora, discierne. Bien, estamos viendo cómo la palabra de Dios obra grandemente. Para la próxima reunión vamos a tener la clase número 9 y el título de esta clase, lo que vamos a estudiar es el contenido del Antiguo Testamento. Vamos a orar para despedir este tiempo y darle gracias a Dios que nos lo permitió. ¿Quieres orar tantito? Para despedirnos. Va, pero ora fuerte. Va, oremos con tantito. Padre Celestial, damos gracias por los de vida. Te pido, Señor, de que este video salga bien y que no salga mal. Como todos los videos tienen que salir de bien, no tiene que salir mal esto y que nos bendiga. Esto es lo que el Señor nos va a quitar. Amén. Amén. La gloria es para Dios. Y gracias tantito por tan hermosa oración que nos hiciste para despedir este tiempo. Ya 6 años mejor. Él ya tiene 6 años y por eso es cada día mejor. Que Dios nos bendiga y que bendiga la vida de Dantito.